El Señor está haciendo algo poderoso, amados hermanos, en nuestra vida. Ayer, pues, el Señor nos dio la bendición de una visitación orientada hacia las hermanas, pero el Señor bendijo aún algunos hermanos que arrebataron, ¿verdad? Que tuvieron fe y arrebataron también, ¿verdad? Y pues eso a la larga, pues yo creo que todos más de alguna hermana tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Sea cónyuge, hija, hermana, a la larga nos trae beneficio también a nosotros como varones, ¿verdad? Entonces, hemos estado viviendo muchas bendiciones, como les decía ayer, el Señor se manifestó en libertad, en sanidad física, pues nos llamó a la atención también a buscar la sanidad física, pero también hubo sanidad del alma, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir buscando la voluntad del Señor, que es lo que Él quiere hacer con nosotros, seguir buscando seguirle, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Si le seguimos a Él, no hay pierde. Entonces, yo le doy gracias a mis hermanos de la alabanza, Dios los bendiga. Vamos a continuar con lo que empezamos a ver el día viernes, que a la larga tiene que ver con todo lo que miramos constantemente, no importando el tema del que hablamos. El día viernes empezamos a hablar acerca de la identidad del cristiano, ¿verdad? Lamentablemente, amados hermanos, nuestra identidad ha sido deformada desde el momento en que nosotros empezamos a tener razón, por así decirlo. Se considera que, según los especialistas, se considera que la personalidad de una persona se empieza a formar la base de los 2 a los 5 años y de los 5 a los 7 se afirma esa base. Lamentablemente, nuestra alma se empezó a acostumbrar a todo lo que veía a su alrededor, todo lo que percibía, y no tenía quien le dijera que lo que tal vez estaba asimilando y acumulando no era lo correcto. ¿Por qué? Porque el que tiene ese papel por ser nosotros espíritu, con alma y con cuerpo, nuestro espíritu estaba muerto, ¿verdad? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces veníamos con nuestro espíritu muerto, y entonces nuestra alma empezó a tener un montón de información, nos empezó a tener una identidad errónea. Lamentablemente, amados hermanos, nosotros alcanzamos a tener una identidad errónea. Cuando nacimos de nuevo y cuando empezamos a ser bautizados en agua, o fuimos bautizados en agua, empezó un proceso de recuperación de nuestra verdadera identidad. Empezamos a descubrir que en realidad no éramos como nosotros creíamos ser. Dice la carta a los Romanos capítulo 6, que cuando participamos del bautismo en agua, la vieja naturaleza que nosotros tenemos es reducida, la impotencia, es decir, empieza a morir, ¿verdad? Esa vana manera de vivir que heredamos, que aprendimos, empieza a ser sujetada para que un día se acabe esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que no es nuestra naturaleza realmente, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos recordar quiénes somos, entender quiénes somos. Porque mire, el día viernes hacíamos un poco de énfasis a que si no sabemos quiénes somos, actuamos, vivimos como quien no somos, y eso nos hace vivir una vida forzada y en cierto momento infeliz. Es cierto que nosotros estamos en esta tierra que, según el Salmo 23, es considerada como el valle de sombra y de muerte.
nosotros, a pesar de que venimos a consecuencia de nuestra rebelión que tuvimos en la preexistencia, el objetivo del Señor es que lleguemos a alcanzar la vida. Por eso es que el Señor Jesús dijo que el enemigo había venido para robar, matar y destruir, y que Él había venido para darnos vida y para darnos abundancia. O sea que el objetivo, mire, de que usted y yo hayamos reconocido al Señor es que nosotros tengamos una vida excelente, amado hermano. Lo que pasa es que nuestra identidad deformada nos hace no vivir esa vida. Entonces, conforme vamos siendo restaurados, restituidos y entendiendo quiénes somos, empezamos a disfrutar la vida como se debe disfrutar. Y eso, mire, no tiene nada que ver con que si yo para disfrutar la vida, cuando yo tenga mi casa de 5 niveles, con 6 parqueos y un carro en cada parqueo y uno buscando dónde tenerlo, entonces ahí voy a empezar a ser realmente feliz, porque mire cuánta gente tiene grandes cantidades de dinero que en realidad no son felices. Algunos se llegan a suicidar porque lo material no, la misma Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino que en una paz interior, en una realización interior. Es que desde un término humano, el humano es pleno cuando tiene una realización interior, ¿verdad? Y dicen algunos, bueno, yo me voy a realizar cuando sea madre, dicen algunas mujeres, ¿verdad? Y entonces yo siempre, mi sueño ha sido ser madre, pero si no ha sanado en su interior y por ejemplo en su casa la mamá le daba unas grandes tundas, la dejaba toda morada y cuando iba a la escuela le decía, mira, no te vas a andar quitando el suéter porque si te lo quitas te va a caer el doble cuando regreses. Y era lo que querías, que no vieran cómo había mandado a la muchachita toda moreteada, ¿verdad? Y entonces puede ser el caso que esta niña crezca diciendo, yo no voy a tener hijos. ¿Para qué voy a tener hijos? Para que tal vez yo le voy a hacer lo mismo a mis hijos que me hicieron. O puede ser que diga, no, cuando yo sea grande, una de las primeras cosas que yo quiero es ser madre. Y entonces, digamos del caso de aquella que dijo, yo quiero ser madre, llega la edad, estudió, se graduó, conoció a una persona, digamos, buena o regular, tuvo hijos, pero como no, su identidad estaba deformada. ¿Por qué estaba deformada? Porque acostumbró a recibir golpes, se acostumbró toda su vida, ¿verdad? Y entonces hace el intento por cuidar a su hija, o su hijo, ¿verdad? Depende de lo que haya tenido en primer lugar. Yo estoy imaginando este caso, ¿verdad? Aunque en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces, de repente trata de hacer el esfuerzo porque dijo, yo me voy a realizar cuidando bien a mis hijos. Y entonces lo primero que tiene es una hija. Y que si como su identidad está deformada, trata, tal vez el primer año con todo esfuerzo, el segundo año cuando la niña ya empieza a ser inquieta, ya camina, empieza a correr, cuando siente le da unos grandes golpes, ¿verdad? A la pequeñita. ¿Y por qué? Porque su identidad estaba deformada. Entonces no se puede realizar. Como persona no se realiza. O sea, su idea era, yo me voy a realizar cuando sea madre, pero no se realiza. ¿Por qué? Porque no ha sanado en su interior. No se ha restaurado su identidad, sino que su identidad sigue deformada. Déjeme poner un ejemplo de un varón, ¿verdad? De un varón que dijo, yo cuando sea grande, yo me voy a realizar cuando tenga mi primera camioneta, ¿verdad? Mis papás a puras penas bicicleta tenían y en la bicicleta me llevaba a estudiar, me traía para un lado, entonces yo voy a ser feliz cuando, le estoy poniendo ejemplos sencillos, terrenales, ¿verdad? Pero esto va mucho más allá de lo material.
Solo estoy poniendo ejemplos para poder entender. Entonces dijo, yo cuando sea grande y tenga mi camioneta, tenga mi carro, yo ahí no les voy a dar las penas que le daba. Yo siempre miraba a mi mamá que venía toda empapada en la parte de atrás de las bicicletas. Yo no sé si alguien vivió eso acá, amado hermano, pero por ejemplo, mi familia es de Izabal y allá me recuerdo yo que cuando iba a visitar a mis tíos allá en Puerto Barrios, mi tío se echaba los tragos, pero no sé por qué, le gustaba andarme cargando. Un día fuimos a un lugar en donde se oye, yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿verdad? Solo esas canciones, ¿verdad? Y entonces, cuando veníamos de regreso, como ya venía tocado, ¿verdad? Nos caímos los dos en la bicicleta. Mire, para mí era andar en la bicicleta, porque aquí en la capital no tenía yo esa oportunidad, pero andar en la bicicleta, sí, allá en aquel lugar para mí era una bendición, pero para alguien pudo haber sido un trauma el que siempre anduvieron en una bicicleta, ¿verdad? Y entonces decir, yo cuando sea grande, no, yo voy a tener un carro. Y llega a grande, compra su carro, pero como no es esa la felicidad, hay otras cosas que son más importantes, no le satisface. Entonces dice, bueno, cuando tenga mi segundo carro, ¿verdad? Cuando ya el primero lo compró usado, ya cuando logre comprar el de agencia, y como no es eso, lo que necesita es recuperar su identidad, no vive bien, ¿verdad? Y así podríamos hablar de varias cosas, tal vez ya no trayéndolo a lo material solamente, sino que a la realización emocional, sentimental. Entonces, nosotros necesitamos recordar quiénes somos, porque en la mayoría de casos, amado hermano, usted no es quien Dios dijo que era. Dios dijo que usted era un campeón o una campeona de Dios. La Biblia dice, yo dije de vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis. Como hombres simples, mortales, dice una versión, ¿verdad? Simples, como simples mortales moriréis. Entonces, debemos de recordar quiénes somos, amados hermanos. Debemos de recordar, pero no le digo recordar de lo que nosotros ni siquiera aprendimos en nuestra casa, porque muchas cosas aprendimos en nuestra casa mal. Por poner un ejemplo, amado hermano, yo no sé por qué sigo hablando de esto, pero por ejemplo, hay gente en el pueblo de Dios que en su casa, cuando era niño, le reventaron la espalda, ¿verdad? Con un cable, arreglaron el poste de electricidad y dejaron, entonces la mamá o el papá dijo, este me va a servir por si los patojos porque mira, amado hermano, así que como niños siempre hay diferentes tipos de inquietud, ¿verdad? De energía y todo eso. Entonces hay gente que no está bien en su interior, no sabe manejar las emociones, las energías. Y entonces lo que tiende a hacer es, yo le voy a dar una tunda para que se esté quieto, ¿verdad? Ahora ya ha cambiado un poquito y ahí están los dispositivos electrónicos para decirnos, aquí está el teléfono con que me dejes hacer la limpieza, ¿verdad? Ese es otro tipo de violencia también en cierto momento. Pero la cosa es, imagínense que, y eso deben de haber casos, yo no sé, pero deben de haber casos donde el pastor pues predica, ministra en la alabanza, participa pidiendo, ministrando, mejor dicho, los diezmos, las ofrendas, las recoge, se las gasta, pero en su casa los hijos tienen morada a la espalda, ¿verdad? Debe de suceder, aunque no es lo óptimo. Uno, para ser ministro, tuvo que haber sanado un montón de cosas antes de ser reconocido. El ministro que Dios llama y reconoce en su tiempo, ¿verdad? Pero imagínense, estoy hablando de un ministro, pero puede ser cualquier otra oveja, ¿verdad? Que ama a Dios, no le estoy diciendo que no ame a Dios. Gente que ama a Dios, pero su identidad fue deformada. Y como decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos, lo que yo no quiero hacer es lo que termino por hacer, porque la ley de mi mente
batalla con la ley del espíritu, ¿verdad? O contra la ley del pecado, mejor dicho. Entonces, Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener. Otra versión dice que nadie tenga un concepto más alto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y entonces, ahí nos habla de identidad. No debemos de tener un concepto más alto de nosotros mismos, porque eso fue lo que le sucedió al diablo, que Jehová lo reprenda. Dice que el diablo, mire, el diablo, que Jehová lo reprenda, era un querubín. Ezequiel capítulo 28 dice que él era el protector. Ahí, cuando uno estudia un poco los significados de las palabras ahí, él era el protector de la perfección, deja ver. O sea que Dios le dio como tarea proteger su creación, que había alcanzado cierto grado de perfección. Él tenía un alto cargo jerárquico a nivel angélico, ¿verdad? Y a nivel de creación de Dios. Pero dice que él quiso subir a lo más alto y puso su trono. Mejor lo vamos a leer. Y puso su trono, y poner su trono cerca del trono de Dios. Vamos a ver Ezequiel capítulo 28. Creo que debe ser como el versículo 15. Vamos a ver. Poner otra Biblia aquí. Mire, Ezequiel 28:14. Tú, aquí está hablando de Satanás, del diablo, que Jehová lo reprenda, el acusador y todos los epítetos que tiene, ¿verdad? Ahora después de haber caído. Pero ¿por qué cayó? Dice, tú querubín ungido, protector, yo te puse así en el santo monte de Dios estuviste. O sea, él estaba en un lugar suficiente para él, amado hermano. En medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras. Bueno, aunque esta palabra no aparece en el idioma original, cuando usted lea la Biblia de las Américas y aparecen las palabras en cursiva, es decir, acostaditas, quiere decir que en el idioma original no aparecen. Entonces aquí podría leerse perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La Biblia dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. A causa de la multitud de tus contrataciones, mire, a causa del comercio, fuiste lleno de iniquidad. Es decir, que la maldad, la reina del cielo, conquistó el corazón del querubín protector y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Mire, se enalteció tu corazón, que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, es decir, profanó su cuerpo. Hemos estado viendo los días martes la evolución del cuerpo y el cuerpo puede llegar a ser un templo, un santuario, ¿verdad? Eso no lo hemos visto todavía, pero ya la base ya la vimos. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y por siempre dejarás de ser. Bueno, vamos a ver, creo que esa... Es que él tenía una gloria suficiente, pero él quiso, su identidad fue deformada, amado hermano. Y eso lo hizo que Dios le destituyera, le quitara su cargo
le quitara la gloria que él tenía, le quitara el futuro, por así decirlo, que él tenía, lo perdió. ¿Por qué? Por no tener una buena identidad y principalmente por tener un concepto más alto, ¿verdad? La gloria que él tenía era impresionante. Entonces, por eso es que es importante que nosotros tengamos un buen concepto de nosotros mismos, pero no depende de lo que nos dijeron en nuestra casa, porque la mayoría de cosas que nos dijeron en nuestra casa que nosotros éramos está equivocada. Más de alguna, porque dice la Biblia, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Más de alguna cosa buena hicieron en nuestra casa y colaboraron tal vez en no dañar totalmente nuestra identidad, pero la mayoría fue malo. Entonces, el modelo no es lo que vimos en nuestra casa. El modelo no es lo que nos enseñaron en los lugares de estudio. El modelo no es el que nosotros aprendimos de nuestros amigos de la infancia, no es el modelo de los compañeros, no es lo que aprendimos quizá en el primer trabajo que estuvimos, no es lo que aprendimos en los medios de comunicación. Por poner un ejemplo, mire, amado hermano, mire, y perdón si, pero por ejemplo, ¿cuántas mujeres? El modelo que adquirieron fue el modelo Barbie. Y entonces siempre, tal vez algunas no les lograron comprar su Barbie, ¿verdad? Pero ese era el ideal, ¿verdad? Y mire que el lema de esta empresa, porque es una empresa, ¿verdad? Es, tú puedes ser lo que quieras ser. Y ahí abren el espectro, ¿verdad? Para poder decir, bueno, si yo soy hombre, pero quiero ser mujer, yo puedo hacer lo que quiera hacer. Es como, según su nacimiento es un gato, pero según la ideología de género, este gato ahora es un pájaro, ¿verdad? Y entonces, imagínense ahora cuánta gente, amado hermano, se le despertó esa idea de niña, ¿verdad? Porque tal vez de niña eran menos, las caricaturas eran menos agresivas, como fue esta película, ¿verdad? Y ahora en la película, por ejemplo, una de las cosas que hacen es tratar de decir que el hombre fue creado a causa de la mujer, aunque no, en el principio no fue así. La mujer fue creada después del hombre. Otra de las cosas que hacen ver es que el hombre sin la mujer es inútil. Entonces, imagínense a alguien que le metieron el chip de pequeña. Y también aplican algunos hombres, ¿verdad? Y que también pues tuvieron algunos problemas de la niñez, pero más que todo en las mujeres. Entonces le pusieron una semilla, pasaron años. Como todo esto es diabólico, amados hermanos, el querubín protector puede hacer que a alguien le dijeron algo de niño y se activa. ¿Sabe? Le voy a contar algo, voy a salir de eso un poco traumático, tal vez no para ninguna de ustedes, creo yo, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando era pequeño, yo tendría unos entre 7 y 12 años, no recuerdo la edad, pero entre esa edad más o menos. Yo no sé cómo yo he visto que la mayoría de familias, cuando alguien tiene un familiar en los Estados Unidos, son los héroes, ¿verdad? Son los héroes porque mandan las cajas de ropa que para uno en cierto momento, mira, amado hermano, yo me recuerdo que enviaba a mi tía cajas, bueno, de esa tía quiero hablarle, ¿verdad? Enviaba cajas con ropa y entonces como hay un meme, ¿verdad? No sé si usted lo ha visto, dice, yo estrenando los tenis que me mandaron de los USA, dice, ¿verdad? Y saqué el gran zapatón, ¿verdad? Y los piecitos ahí. Y entonces
para la mayoría de gente se vuelven los héroes, ¿verdad? Porque mandan aquellas cosas que quizá uno ni siquiera ha visto a veces, ¿verdad? Y entonces eso sucedía en nuestra casa. Teníamos unos tíos en los Estados Unidos, pero sobre todo una tía. Pero esa tía, lamentablemente, estaba influenciada por las tinieblas. ¿Por qué? Porque su esposo era santero. Entonces, por ejemplo, el esposo la mandaba con un guardaespaldas, un espíritu de un muerto, y lo representaba en un caracol con unas cosas así. Entonces decía, yo la primera vez, aquí traigo al muerto, decía mi tía, ¿verdad? Entonces, mi abuelita hacía y deshacía cuando llegaba mi tía. Entonces ella era una influencia, o sea, era alguien a admirar, ¿verdad? Yo ahora entiendo que en realidad era, lamentablemente, una persona muy necesitada de Dios, ¿verdad? Pero le estoy hablando que para eso ya pasaron unos 33 años, ¿verdad? Por lo menos. Pero yo estaba acostado en el sillón, pero yo tenía cerrados los ojos, pero no estaba durmiendo. Y entonces mi tía empezó a hablar acerca, mira, que de los hijos de los demás hermanos de ella, ¿verdad? Ya viste a tal, este es guapo, que no sé qué. Ya viste, esa es linda, que no sé qué. Estaban hablando, ¿verdad? De las características de los sobrinos, de los hijos y todo. Cuando me tocó mi turno. Y entonces dice, Osvaldo, pobre, a ver si se va a casar el pobre, ¿verdad? Y entonces, amado hermano, me implantaron un chip, que en el momento yo no le puse coco, porque yo, mire, lo que yo quería, estando desde la primaria, los básicos, y hasta cierta parte, tal vez el primer año del diversificado, a mí lo que me gustaba era, bueno, cumplir con mis estudios, pero a mí lo que me gustaba era jugar fútbol. Y habían oportunidades de tener novias, pero yo, no sé, Dios de plano, Dios me guardó todo ese tiempo, porque no me despertaba interés a mí. Pero cuando se llegó el tiempo y despertó en mí el Señor como que el querer empezar a fijarme en las muchachas, yo no me atrevía a hablarles. Porque yo decía, de plano me va a rechazar. Pero fue el chip que me pusieron entre los 7 y los 10 años, ¿verdad? Hasta que el Señor me ministró mi identidad ya estando en Cristo. Porque mi canción favorita, como les decía anteriormente, era Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Dios me cambió y me hizo entender que si yo esperaba el tiempo me iba a dar la persona adecuada, ¿verdad? Pero la cosa es que ¿cuántos les implantaron en su identidad cosas que hoy les puedan estar afectando? Y cosas que les hagan estar viviendo una vida infeliz, cuando Dios lo que quiere es que tengamos una vida feliz. ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos? O sea, ahí tendría que usted preguntarse a usted mismo, ¿verdad? ¿Será que yo estoy siendo realmente como Dios me creó? ¿O yo estoy siendo y actuando o comportándome, mejor dicho, como me mal enseñó toda la sociedad, entre ellos inclusive mis propios padres y mis familiares cercanos, ¿verdad? Entonces habría que preguntar. Si me hacen favor de llevarle el micrófono a mi esposa. Entonces, nosotros necesitamos, amados hermanos, evolucionar. No podemos quedarnos tranquilos. Mire que otra vez me vuelvo a quedar ahí en los primeros versículos, pero necesitamos despertar, amados hermanos, a quien Dios dijo que nosotros éramos. No importa, amado hermano, el tiempo que nos quede sobre la tierra, y con eso no estoy hablando de edad, porque como dice alguien ahí, en el cementerio hay cruces pequeñitas y cruces grandes, ¿verdad? O sea, el tiempo que nos toca estar acá en la tierra no depende de la edad que tengamos. Dependiendo del tiempo que tengamos, el tiempo que tengamos de hoy, por lo menos de hoy en adelante, debería ser un tiempo excelente, amados hermanos. Si
lo que decís de eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo cuando era pequeñita, yo tenía bueno, con el tiempo lo fui bloqueando para que ya no me doliera, ¿verdad? Pero no era lo que tenía que hacer. Yo tenía a mi papá, entonces yo me recuerdo que mi papá y mi mamá se dejaron, ¿verdad? Pero mi papá siempre nos decía, yo voy a regresar, mis hijas, yo voy a regresar. Entonces yo tenía como 2 años cuando mi papá nos seguía diciendo, yo voy a regresar. Ahí van a ver que yo voy a regresar. Pero nunca regresaba. La cosa es que nosotros vivimos, estuvimos con mi mamá todo el tiempo, pero en mi corazón había una expectativa siempre, ¿verdad? Mi papá va a regresar. Pero pasó el tiempo y él nunca regresó. Entonces yo, para no sentir ese dolor, como tú dices, son cosas que le marcan a uno, ¿verdad? Lo que hacía es que bloqueaba el compromiso. Por ejemplo, yo decía, voy a empezar a estudiar tal cosa, pero si lo abandono, no importa, porque como yo sentía que no importa que no terminar algo, no terminar una meta, porque yo decía, pues por lo menos traté, pero que si me fui dando cuenta que lo que a mí me pasó cuando era pequeña era de que para que no me doliera, lo que mi papá decía que iba a volver y nunca volvió, le tenía miedo a comprometerme, porque él en cierto modo, ¿verdad? Pues mi papá ya partió a la presencia del Señor, yo ya perdoné eso y pude perdonar, pero yo decía, cuando yo me tenía que comprometer con algo, era como un tope dentro de mí. Yo decía, no importa si no lo hago, porque de todos modos, no importa. O sea, no terminar algo, no cumplir algo, no terminar una expectativa. Y así fui estudiando con un gran esfuerzo, llegué a la universidad con un gran esfuerzo, me costó mucho estudiar en la universidad con un gran esfuerzo, pero yo decía, de todos modos, si no termino, no importa, porque yo tenía el miedo ese a que como mi papá no me enseñó a comprometerme con algo, entonces yo decía, no importa si no termino las cosas, ¿verdad? Porque eso fue lo que él cuando era pequeñita me enseñó, que si no terminas algo, o sea, si no te comprometes con algo, no hay problema, pero sí es un problema. Y eso me costó mucho incluso para llegar a los caminos, porque yo me metí a servir a un departamento y ya me quería salir para meterme a otro departamento. Hasta que un día llegó un siervo de Dios, que Dios lo bendiga, y él empezó a decir que nosotros no debíamos de ser así, que debíamos de ver dónde estaba la herida, ¿verdad? ¿Por qué no podíamos concluir lo que empezábamos? ¿Por qué nos costaba tanto permanecer, por ejemplo, en los caminos, ¿verdad? Y era por esa que me marcó, imagínate, de chiquita, 2 años tenía yo cuando mi papá me dijo, yo voy a regresar, siempre, y siempre me decía, voy a regresar, y nunca regresaba, ¿verdad? Y creo que eso marcó mucho mi vida, aún para poderme comprometer a cosas. Ahora el Señor ya me sanó, ¿verdad? Me cuesta todavía empezar algo y terminarlo, pero sé que el Señor me ha sanado. Pero es una situación que marcó incluso hasta mi identidad, ¿verdad? Sí, es que si nosotros, lo que en cierto día cuando vimos aquella ciudad que se llama Ciudad del Muro de los Pedazos de Ollas de Barro, lamentablemente nuestra identidad es así, o mejor dicho, está dejando de ser así, porque nosotros tenemos que ser hechos de una pieza. ¿Cuántas cositas están que nos dieron un poco aquí, un poco allá? Y mire, amado hermano, fíjese que la base de la personalidad está, según los psicólogos, pero en realidad es toda la vida, ¿verdad? De los 0 a los 7 años. Pero también, amado hermano, los lugares de trabajo también influencian en la identidad. Fíjese que cuando el Señor me permitió estudiar la maestría, tenía como 5 compañeras de lugar de la M grande, ¿verdad? Sí, sí me identifica dónde le estoy diciendo. La M grande, esa que es rojo con la M amarilla. McDonald's, pues. No quería decir el nombre, aunque nos ven por todo el mundo, pero no creo que seamos tan importantes para causar problemas, ¿verdad?
Pero la cosa es que, mire, las compañeras, ellas tenían la idea de que eran las más inteligentes de la clase. Yo al principio decía, bueno, de plano que sí, ¿verdad? Que si cuando opinaban, amado hermano, cuando hacían sus trabajos, la gran decía yo, no es lo que dicen. Cuando empecé a observar a cada una, porque como uno es algo chutío por así, me di cuenta que era la forma de identidad que la empresa les inyecta. Porque ellas ya no estaban en los restaurantes, sino que estaban en el área administrativa. Y entonces a ellas les inyectan, ustedes son lo mejor, son lo más inteligente, que es bueno en cierto momento, pero si eso no se hace espiritual, se puede crear una falsa identidad. Y entonces las muchachas llegaron siendo como que las más inteligentes, pero lamentablemente en cierto momento llegaron a causar el ridículo. ¿Por qué? Porque ellas no aceptaban sus limitaciones. No tenían la humildad necesaria para aceptar sus limitaciones. Pero le estoy hablando que eran muchachas por lo menos ya de 20 años para adelante, que tal vez iniciaron en restaurantes y como fueron creciendo las pasaron al área administrativa y ahí las empezaron a inflar, ¿verdad? Estaban infladas, pero en realidad no, si las pinchaban, se volvían como un globo pinchado, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánta gente también? Por poner un ejemplo, hay una escuela de estudios superiores que ahora ya hay una sede acá en Guatemala que se llama INCAE, es es un instituto de educación universitaria, de posgrado, ¿verdad? Después de que alguien se ha graduado. Ahí le inflan el ego a la gente, amado hermano. Le inflan el ego, o sea, la gente que sale titulada de esa escuela, sale creyendo que es lo último del mundo. Y mire, sí, no le digo que pueda haber gente que sea demasiado inteligente, pero ¿cuántos de nosotros nos llegaron a hacer creer que éramos lo que no somos en realidad? Entonces necesitamos, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos diga quiénes somos y que nosotros lo entendamos y que nosotros lo aceptemos, ¿verdad? Porque están los dos extremos, aquel que lo hacen creer que es la última Coca-Cola del desierto y aquel que lo hacen creer que es un grano de arena en el desierto, pues, o sea, que lo hacen creer que no sirve para nada, aquel que nunca se va a levantar, aquel que siempre está pensando, no, yo siempre necesito que me ayuden, si viera que yo no me puedo levantar. Y siempre está causando lástima. O sea, los dos extremos, ¿verdad? Cuando en realidad no. Todos somos útiles. Todos somos un gran tesoro de Dios. Lo que pasa es que no tenemos que tener un concepto más alto, ¿verdad? Pero tampoco más bajo. Dice la Biblia, todo valle súbase y todo monte bájese. Como dice, estén en equilibrio. Que su identidad tenga un equilibrio de acuerdo a la fe que le fue dada a cada uno. Entonces, el concepto de identidad indica la capacidad que posee una persona para integrar su autopercepción e imagen que tiene del mundo con sus actos. Es decir, ¿cómo integra usted, por ejemplo, mire, y eso sabe dónde se ve? En las películas esas de las escuelas de los Estados Unidos, y de esas de los jóvenes, ¿verdad? Siempre el tema es, hay un grupo de populares y hay un grupo de rechas, ¿verdad? O rechazados. Y entonces los populares humillando a los rechazados y los rechazados, ¡ay! El príncipe azul, ¿verdad? Imagínense qué idea les están o nos han estado lanzando por tantos años, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¡ay! Yo tengo que ser popular. Entonces hay gente para ser popular se atreve a hacer cosas que inclusive puedan atentar contra su propia vida, ¿verdad? No, es que aquí me menosprecian por mi forma de vestir, por mi forma mis posibilidades, por mi aspecto físico, y entonces yo voy a hacer algo para que sea popular también. Cuando en realidad, amado hermano, el que es gallo, ¿verdad?
Entonces, nosotros tenemos que ser lo que somos, por la gracia de Dios y por la fe que nos dieron, ¿verdad? O sea, somos lo que somos, no tenemos que compararnos a nadie. Que ese siempre es uno de los mayores errores de la identidad distorsionada, amado hermano. El querer compararse, ¿para qué? Para poder asociar el entorno, ¿verdad? Y decir, no, es que, es el modelo. Esa mujer es el modelo, ¿verdad? Miren cómo se viste, miren qué zapatos usa. Nunca le he visto un par repetido, ya la he estado observando por 365 días, imagínense. Yo no tengo que llegar a ser así, ¿verdad? Cuando en realidad puede ser que ella tenga más de 365 pares de zapatos, pero tal vez ni come bien, ¿verdad? O tiene topada la tarjeta de crédito hasta, y peor si como ahora dan tarjeta por aquí, por allá, ya tiene topadas todas las tarjetas, o sea, y quiere ser como la persona, quiere ser endeudada también, ¿verdad? Y puede ser que ese sea un problema, un fetichismo, ¿verdad? Entonces es necesario hacernos unas preguntas. ¿Quién eres tú? Es necesario que nos preguntemos, ¿yo quién soy? ¿Realmente estoy viviendo como quien soy? ¿Quién te enseñó que tú eras como piensas que eres? ¿Eres de acuerdo a lo que te enseña el mundo o lo que el Señor dijo de ti? ¿Tienes una identidad plena en Cristo Jesús? Mire, amado hermano, por poner un ejemplo, tanto la zona 5 como la zona 18 han tenido mala fama a lo largo de muchos años, ¿verdad? Y entonces, si es de zona 5 o de zona 18, en cierto caso, o es delincuente o es Aragán, ¿verdad? Y entonces, usted no tiene que aceptar esa etiqueta, ¿verdad? Aunque viva en el lugar donde viva y el lugar donde viva sea peligroso, ¿verdad? Mire cuál era la etiqueta en la zona 5. En la zona 5 dice que se puya con tortilla tiesa, ¿verdad? Y entonces me dice un amigo que él sí fue delincuente antes de convertirse al Señor. Dice, mira, ese dicho sí fue cierto, me dice, porque nosotros cuando no teníamos cuchillos para asaltar, agarrábamos una tortilla tiesa, le hacíamos la forma del cuchillo y vieras que sí hace daño, me dice. Él estuvo preso, ¿verdad? Gracias a Dios pagó su condena y ahora pues trabaja y le ha entregado su vida al Señor. Pero me decían, vieras que nosotros con la tortilla tiesa apoyábamos y nos daba la gente, ¿verdad? O sea que sí fue cierto eso. Vos sos de donde puyan con tortilla tiesa. Por ejemplo, mire donde yo vivo, hay restaurantes que solo una cuadra ya no llegan donde uno vive. O por ejemplo, Cargo Express o sobre todo Guatex no llega a mi casa. Y solo se cruza uno la calle y hasta la misma mica, solo con diferente cola, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque etiquetan, ¿verdad? Etiquetan y entonces, ¿qué etiqueta tenemos sobre nosotros? Tenemos que preguntarnos quién nos la dio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se pierde la identidad? 2 Corintios 11:3. Pero temo como la serpiente con su astucia. La serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién era la serpiente antes de ser serpiente? Si la serpiente dice que es Satanás. Antes de ser Satanás, antes de ser el diablo, yo le mostré quién era en Ezequiel 28. El querubín protector. Pero le voy a agregar algo aquí, caído, ¿verdad? Entonces,
¿quién engañó a Eva? El querubín protector caído. Entonces dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ahí le está hablando el apóstol Pablo a toda la iglesia, desde la que nació cuando le perforaron el costado al Señor Jesús hasta el día de hoy y hasta el último día antes del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces dice, vuestros sentidos, es decir, vuestros sentidos, iglesia, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, aquí podríamos parafrasear, un temor apostólico, ¿verdad? De los temores del apóstol Pablo. Yo temo que su identidad se deforme por el engaño de la serpiente, así como sucedió con Eva. Porque mire por qué es que la serpiente no le llegó a hablar a Adán primero. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted por qué no llegó con él? Porque la cobertura que tenía Adán era perfecta, en todo sentido, porque la cobertura del hombre es Cristo, ¿verdad? Pero la mujer tenía cobertura imperfecta, por así decirlo, y sabía que si ella hacía a un lado su cobertura, le podía hablar. Entonces perdió su identidad. La identidad era de ser, ella tendría que haber dicho, mira serpiente chuca, ¿verdad? Aunque uno, mire, es un decir, es como cuando, por ejemplo, usted llega a la cocina y hay unas cucarachas asquerosas y que no sé qué, que le van a andar entendiendo, ¿verdad? O tal vez sí, ¿verdad? O sea, porque le digamos chuco al diablo, le da igual, ¿verdad? Pero la cosa es que ella perdió la identidad. Lo que había tenido que decir, mira, serpiente, esos temas los tratás con mi esposo, ¿verdad? Porque en realidad él fue creado primero, antes que yo. Pero él perdió su identidad. No supo reconocer autoridad. Y entonces fue engañada. Con mentira le hicieron creer lo que sí podía hacer, lo que Dios les había prohibido, ¿verdad? Le hizo creer que no era malo comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, le engañó y le desvió su identidad. A partir de eso, la humanidad cayó y perdió su identidad. Entonces, el origen de la pérdida de la identidad es el engaño del diablo, que Jehová lo reprenda. El diablo fue engañado por la maldad, porque el diablo llegó a convertirse en un contratado de la maldad, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Cómo nos cambia nuestra identidad, amados hermanos? Por el engaño, por la mentira. Por eso dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. La mentira, el engaño, hacernos creer que somos lo que no somos. Eso es mentira, pues, es un engaño. Pero la raíz o una de las raíces, dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire que no dice el dinero, dice el amor al dinero. O sea, porque alguien, no, es que el dinero es la perdición. No, el dinero no. Es el amor al dinero. Porque alguien que no tiene dinero puede caer en cualquier mal. Y alguien que tiene dinero puede caer en cualquier mal. Y alguien que no tiene dinero, si no tiene amor al dinero, puede vivir bien. Y alguien que tiene dinero, si no ama el dinero, puede disfrutar el dinero. Por eso, mire, amado hermano, cuando el Señor Jesús vio a uno de sus discípulos, que era un joven rico, Él puso un ejemplo. Ese discípulo se le acercó y le dijo, ¿qué he de hacer para hallar la vida? Y entonces el Señor Jesús le dijo, ya oíste de este mandamiento, le habló de los 6
de los 10 mandamientos que describe Éxodo capítulo 20. Y entonces el discípulo le dice, sí, ya los cumplí. Entonces dice la Biblia que el Señor, viéndolos de lejos, lo amó. Y entonces él viene otra vez y le pregunta, ¿qué he de hacer para hallar la vida eterna? Y entonces el Señor le dice, vende lo que tienes y da a los pobres. No les dice dalo a los pobres, sino da a los pobres. Pero dice la Biblia que como tenía mucho, se entristeció y se alejó del Señor Jesús y ya no le siguió. ¿Pero por qué? Porque él tenía amor al dinero. Era discípulo del Señor que dejó de seguirle porque tenía amor al dinero. Y entonces se perdió del terminar su carrera, por así decirlo, ¿verdad? De terminar su carrera con el Señor. Es que mira, amado hermano, hay gente que por amor al dinero, mire, y no le estoy hablando de gente que es malvada, solamente malvada, me refiero que es maliciosa, que es capaz de matar gente por tener dinero. Estoy hablando de nosotros mismos, amados, que somos capaces a veces, mira, amado hermano, a veces por amor al dinero. Mire, algo que a mí sí me cae mal, es por ejemplo que alguien me dé algo, por poner un ejemplo, me invite a una Coca-Cola y más tarde me esté provocando que le devuelva el favor. A mí me cae mal eso, porque por eso no me hubiera invitado a nada. Pero porque es por amor al dinero. Pero hay gente, por ejemplo, yo he conocido gente que se mete en grandes líos con otros hermanos y piensa que sí, que no sé cuánto. Y es que me debe, y yo pensando, a veces tratando de conciliar, yo pensando, pues, a ver cuánto le debe. Tal vez unos, yo digo que deben de ser unos 100,000 quetzales. Cuando tal vez era lo que tenía que preguntar desde el principio, que entendí que el problema era de dinero. ¿Y cuánto le debe? Pues es que yo le di 100 quetzales la otra vez. Hablarán por 100 quetzales, por 20 quetzales a veces. Están peleando, ya no se hablan por 20 quetzales. Ya no se hablan porque a veces dentro de la familia, amado hermano, se dejaron de hablar porque fue a comprar una fila de pan y de repente cuando llegó ya no estaba la fila de pan porque el hermano, la hermana se comió la fila de pan. Y pues no fue bueno, pues, pero tampoco como para odiarse o pelearse, ¿verdad? Sí molestarse, pues decir, bueno, mira, ¿por qué te lo comiste? Pero como para, ¿cuánto llevan de que ya no se hablan? Como 2 años. ¿Y dónde empezó el problema? Es que una vez, mira, yo tenía tanta hambre y entonces me regalaron un mipache y yo me fui a comprar mi fila de pan. Cuando regresé, dejé ahí sobre la mesa, cuando vi ni el pache, ni el pan. Pero tuvo que haber habido algo más que les haya provocado el problema. No, fíjese que eso fue. ¿Pero por qué? Es por amor al dinero. Entonces, por eso es que el Señor nos invita, amados hermanos, a ser libres del amor al dinero dando. Si usted se da cuenta, muchas porciones de la Biblia hablan del dar. Es mejor dar que recibir. Porque uno dice, bueno, yo me voy a molestar y le voy a hacer ver mi molestia de que, pues me molestó que se haya comido mi comida, pero lo voy a perdonar, ¿verdad? Le voy a dar. Si eso es lo que dice Isaías 58, que compartas tu pan con el hambriento, ¿verdad? Pero ponerse a pelear, es que se comió, mire, yo no sé cómo vivió usted su niñez, ¿verdad? Es que se comió mi pan dulce, ¿verdad? No sé si usted fue de los que le ponían sus 2 franceses y un pan dulce así encima. Y usted se descuidaba, o usted era que cuando sentía no estaba el pan dulce, ¿verdad? Y era molestia, pero en los niños, si no tenían, ya no estaban iniciados en el amor al dinero,
Aunque esa raíz viene desde antes de haber nacido nosotros, porque esa fue la contaminación que le mostré en Ezequiel capítulo 28, a causa de las muchas contrataciones, te enalteciste. ¿Quién se comió? Nadie, ¿va? Nadie se comió el pan dulce extra. Pero hay gente que tiene problemas de años por un pan dulce. Le estoy poniendo ejemplos sencillos, ¿verdad? Pero hay casos en que podría decir, no hermano, pero usted no sabe lo que a mí me pasó. Yo fíjese que yo tenía dinero para comprar mi carro y vino una necesidad de un familiar biológico, político o en la fe. Y entonces yo le presté el dinero y fíjese que por poquitos me ha ido pagando, mire que 1,000, que 500, ¿cuándo me va a pagar? Mire, ¿sabe cuál es el consejo para mí cuando hay esos problemas? No deje de esperar el pago de la deuda, pero en su corazón, perdone. En su corazón esté dispuesto a perder ese dinero. No le vaya a decir a la persona, mira, aunque si Dios se lo pone, también, ¿verdad? Dios le va a dar más. Pero en su corazón, porque lo hace ser diferente. Usted nació para amar, amado hermano. Dice la Biblia en Juan que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. O sea, nuestra naturaleza es de amor. Mire, amado hermano, si su identidad ha cambiado, si usted cambió inclusive con un padre, con un hijo, porque hubo un problema de dinero, perdone. Perdone, amado hermano, porque usted no nació para estar peleando por dinero. Sea cual sea, desde un pan dulce hasta tal vez una casa, ¿verdad? O mucho más. Usted no nació. Tal vez Dios le quiere dar más, pero como tiene ese problema ahí, le hizo cambiar su identidad de hermandad, de relación familiar o qué sé yo. Dice, no, ¿cómo le voy a dar? Si por un pan dulce está como está, o por una casa, qué sé yo, ¿verdad? Por eso le digo, están los extremos, ¿verdad? Pero el centro es el amor al dinero. Si él se comporta ahora así, porque mire, hay gente que tal vez algún día les fallaron con respecto al dinero y crecieron diciendo, no, a mí no me vuelve a pasar eso. Y cierran su mano. Y la mano cerrada, tarde o temprano termina por secar el corazón. Y hay algo que el interior le dice, no hombre, compartí, no hombre, da. Pero como un día su identidad se deformó por el amor al dinero, les hace vivir una vida infeliz. Por eso es que Dios ministra nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que el Señor quiere que nosotros seamos sanos. Por eso Él nos dice, traigan el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto. Si no les abro las ventanas de los cielos. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? Que compartas tu pan con el hambriento. Ya no te comas las 2 filas de pan que te comes. Mejor mire, yo no sé si a usted le ha pasado, ya se lo pregunté en una ocasión o en otras ocasiones. Si usted alguna vez yendo a comprar tortillas o pan o algo, usted ha notado que alguien no tiene para comprar, usted sabe que es una familia de 5 y solo compran 3 franceses, o ya tenían pan en la casa o no tienen, pero a usted que es cristiano y que ya nació de nuevo, usted le dio la percepción de decir, no, este no tiene para comer, o ella no tiene para comer. Decir, bueno, hoy vamos a comer menos en la casa, bien que nos hace, tal vez no a todos pues, pero así como uno, ¿eh? Bien que me hace comerme ya no las 2 tiras, una tira que me coma, bueno, ni una tira. Ya ayer varios salieron regañados. Yo no salí regañado porque no entré. Hay que bajarle el nivel a Coca-Cola. En vez de comprarte la Coca-Cola todos los días, mejor a alguien ahí.
Siempre hay alguien más necesitado que uno, amado hermano. Por mucho que uno tenga necesidad, siempre hay alguien que está más necesitado. Entonces, ¿cómo somos libres del amor al dinero? ¿Cómo nuestra identidad va cambiando? Extendiendo la mano. Extendiendo la mano. Y va a ver cómo le va a ir mejor. Pero aquel joven rico, cuando le hablaron de todo esto, mire, le hablaron el mandamiento de no matarás, el mandamiento de no te harás dioses, de nada semejante en el cielo, en la tierra. Le digo, no, eso no tengo problema. Solo le hablaron, si usted lee los 6 mandamientos, que el Señor le preguntó de primero, que si había cumplido, no tienen que ver con cosas que tengan que ver con codicia. Pero los 4 mandamientos que faltaron están relacionados al dar. Y entonces ahí salió reprobado. Salió reprobado. Hay otras cosas que primero Dios en el siguiente servicio vamos a seguir viendo con respecto a la identidad, pero mire, amado hermano, usted no es un amante al dinero. Porque usted no fue creado, no fue diseñado para amar el dinero. Usted fue creado para ser inteligente y sabio y utilizar el dinero, no amar el dinero. Si me ayudan, hermanos de la alabanza. Mire, Ezequiel 28:16, lo que le leí anteriormente. Luzbel, el protector, el querubín protector que fue degradado a Satanás, la serpiente, el diablo, el acusador, que Jehová lo reprenda. Dice Ezequiel 28:16, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Mire, amado hermano, él todo lo que tenía, él tenía, pero como quería más. Él amaba más a Dios que las cosas materiales. Empezó a hacer comercio, ¿eh? Lamentablemente se asoció a quien no se debería asociar, que es a la maldad. Entonces cayó. Entonces póngase de pie, amado hermano. Póngase de pie. Una de las cosas que deberíamos de orar en primer lugar, amados hermanos, es: Señor, muéstrame quién soy. Muéstrame quién soy ahora, pero sobre todo muéstrame quién soy como era cuando estaba contigo. Muéstrame, Señor, cómo tú me formaste, cómo tú me conociste, Señor. Y permíteme compararme como quien soy ahora, Señor. Y darme cuenta, Señor, que estoy alejado de quien tú dijiste que era. Y oremos, Señor, si hay alguien que se identificó con los ejemplos que puse, que fueron ejemplos de pura imaginación, que quizá tiene problemas por alguna deuda, por algo material, quizá está peleando con su hermano, con su hermana, su padre, su hijo, cualquier familiar, porque su hijo quebró el frasco de perfume ese costoso, ¿verdad? Y para eso, como ni siquiera le pidió perdón el familiar, usted está bien ofendido, ofendida. Dígale, Señor, quita ese sentimiento en mí.
quita ese deseo de estar peleando por cosas materiales. Porque yo no soy así, eso es una identidad deformada. El que tiene conflictos con otra persona, sea familia o no, por cosas materiales, está actuando con una identidad deformada. No es esa su identidad. Busque el arrepentimiento mientras hay oportunidad. Pídale perdón al Señor y dígale: Señor, ya no quiero sentir esto en mi corazón, ya no quiero estar peleando, Señor, ya no quiero tener resentimiento, Señor. Mira, amado hermano, cuando le hablé de los 2 panes y un pan dulce, a mí se me vino una imagen a la mente de una mesa con los panes, la comida, unas tacitas de plástico de colores rojo, azul. Quizá me mostró el pasado de alguien acá o de alguien en la transmisión. Quizá le dañó que le hayan, ese día que tal vez usted tenía más hambre o que alguien tenía más hambre. Se comieron su comida. Y encima de eso, cuando usted fue usted o a alguien, ¿verdad?, fue a decirle a su mamá: mira, me quitaron mi comida. ¿Para qué no estabas en la mesa? Y ya no le dieron comida. Se fue a dormir sin comer. Y como dice el dicho, amar sin ser amado es como irse a acostar sin haber cenado. Y entonces le causó un problema, ¿verdad?, en su interior. Es tiempo de perdonar. Imagínense cuánto tiempo, depende de la edad, si ese es el caso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha tenido esa ofensa ahí? Hoy es día de soltarla, ¿verdad? Es día de soltarla. Día de soltarla. Si tiene problemas en su identidad y ahora usted dice no, inclusive puede volverse uno hasta acumulador por una ofensa. Dice no, yo ya no doy, ya no comparto, ya, porque un día me ofendieron, me dañaron, me hirieron. Pero hoy es el día que Dios quiere restaurar identidades. Una de las formas de ser restaurado es perdonar. No lo llamo aquí al frente, amado hermano, pero si usted se identifica, ahí en su lugar dígale: Señor, ya no quiero tener problemas en mi corazón por cosas materiales. Quiero ser capaz de perdonar, sea solo en el corazón o sea en el corazón y aún materialmente también. Dígale: ayúdame, Señor, porque yo no soy así. Yo no fui creada para poder pelear por cosas materiales, por el amor al dinero. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a ser quien tú dijiste que eras, a no ser lo que dicen las redes sociales, a no ser lo que dicen las películas, a no ser lo que me dijeron en mi casa.
favor, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.